Saludos amigos, muy buenas tardes. Estamos en la venia del programa del Colegio de Abogados de Oviedo. Dentro de muy poquito tiempo, el próximo día 29, va a tener lugar la toma por la nueva Junta de Gobierno de ese Colegio de Abogados de Oviedo, que comenzará con el que será nuevo decano y toda su Junta de Gobierno, Ignacio Cuesta Areces. De eso les hablaremos la próxima semana aquí en Telecable y en este programa, La Venia, el programa del Colegio de Abogados de Oviedo. Pero hoy vamos a hacerlo con uno de los abogados de este ilustre Colegio de Abogados. Se llama Pablo, se apellida Mori y yo creo que es uno de los más conocidos y le diré por qué a la gente más tarde, Don Pablo Mori, muy buenas, saludos. Saludos, Carlos, es un placer estar aquí contigo. Te decía, es uno de los más conocidos, pero es que, ¿qué se siente cuando uno es dentro de una lista el abogado más votado? Pues mira, es un cúmulo de sentimientos, Carlos. El primero es de satisfacción y alegría, porque, bueno, esta profesión es apasionante, sin duda, pero es tan dura como apasionante. Y después de 29 años de ejercicio, pues, hombre, sentirte, pues eso, querido, eso pues te hace pensar, caray, pues quizá haya ganado el pleito más importante que pueda tener un abogado. ¿Y cuál es el pleito más importante que puede tener un abogado? El de sentirse querido por los compañeros. Mi sentimiento es, por tanto, de agradecimiento, de felicidad y de compromiso, evidentemente. Este cariño que se me dio, he de devolverlo multiplicado. Bueno, tienes 4 años, ¿no?, por delante para devolverlo, a todos los compañeros trabajando en la Junta de Gobierno. 4 añitos para esforzarnos todos para que sigan las cosas haciéndose tan bien como se están haciendo y mejorándolas en la medida de lo posible, claro. ¿Cuántos años en la profesión, Pablo? Pues mira, me colegí en el 86, 29 años, Carlos, se dice pronto. ¿Quién me lo iba a decir? Y es curioso, cuando uno empieza a ejercer, porque yo tuve la suerte de saltar muy pronto al ruedo, ¿no?, de ponerme la toga enseguida, y el complejo que teníamos los novatos era, caray, a ver, que no se entere, que no figure mi número de colegiado, ¿no?, soy el 2087, porque van a decir, pues este es un novato. Y ahora es lo contrario, dices tú, madre mía, aquí viene el carroza este ya. Sí, 29 añitos, Carlos. Yo creo que nos pasa a todos en las profesiones, ¿no? Es decir, al principio dices tú, es que estoy pasando por un novatillo, claro. y después ya dices tú, ojalá pasase en este momento, ¿no?, por un novatillo. Sí. Oye, en el tema de la especialización, ¿crees que los abogados deben especializarse o crees que deben de ser abogados generalistas? Vamos a ver, creo que aunque no sea una necesidad absoluta, es sin lugar a duda una conveniencia, eso el sentido común lo dicta. Tú mira cualquier otra profesión, sin ir más allá, los médicos. Hay médicos prestigiosos, evidentemente, que saben mucho, pero tú no le preguntes a un cardiólogo sobre una lesión de rodilla y no le preguntes a un neumólogo sobre algo de la piel. Es decir, claro, pues los abogados, lo ideal que sería saber de todo. Pero es que eso, si queremos ser un poco serios y queremos profundizar y conocer en aquello que se nos conoce, deberíamos especializarlos. Yo pongo un ejemplo, cuando hablamos de este tema, con amigos, con personas, claro, es que basta, como eres abogado, ¿es usted abogado o eres tu abogado? Entonces te voy a hacer una pregunta. Mira, es que resulta que compré unos zapatos en Alemania que fueron fabricados en Estados Unidos y cuando pasaba por Holanda los perdí y veo que tiene defectos. ¿A quién reclamo? ¿Cómo reclamo? Oiga, mire usted, no tengo ni la más remota idea, aunque sea abogado. Creo que para dar respuestas serias y contundentes, defiendo la especialización sin lugar a duda. Bueno, además, voy a decirte una cosa, es un buen truco para quitarte el pelmazo de encima que cree que el abogado no debe de cobrar por emitir una opinión, ¿no? La pregunta sin que sea consulta, ¿no? Sí, es verdad, es verdad. Dice, no, mira, oye, que no es una consulta. No es una consulta. Pero, oye, es que me sucedió esto y tal, y está media hora dándote la chapa, ¿no? Suele suceder. ¿Los jueces también deberían de especializarse? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Yo hace unos años, en una entrevista que también fue en la Nueva España, que se hacía en los despachos de Oviedo, ya me pronuncié sobre esto, Carlos. Está atendiéndose, por ejemplo, ya hay juzgados de familia que hace años no existían, el juzgado de lo mercantil que hace años no existían, hay juzgados de lo penal. ¿Y qué pasa? Que es que, esos ya los hay, pero es que el mundo civil es inmenso.
el mundo civil es prácticamente inabarcable, todo es derecho, y de ese todo derecho un porcentaje de un 90 y pico por ciento es civil. Entonces, claro, yo voy a un juicio, yo admiro a los jueces profundamente, los admiro profundamente, porque yo voy a un juicio a las 9 de la mañana, a lo mejor un juicio 2 horas, 3 horas, porque los míos llevo vicios constructivos y duran mucho. Y está el juez y tiene que fallar sobre ese juicio, pero es que a lo mejor luego va a tener uno de, pues llámalo como quieras, de derecho del honor, va a tener un desahucio, va a tener una servidumbre. Entonces vamos a ver, que es que, ¿cómo abarcar todo eso? Es un trabajo, no digo que no lo abarquen, porque tienen la obligación de fallar y fallan, pero me parece que es un esfuerzo mayúsculo que podría sanarse, o al menos paliarse, pues con especializaciones. Jueces especializados en esto y en esto, que vieran esos temas, e indudablemente eso mejoraría, como es lógico, no solamente en su forma, en cuanto a comodidad de trabajar, sino, por qué no decirlo, también en cuanto a los resultados, obviamente. ¿La profesión cómo está vista en este momento, la profesión de abogado? ¿Cómo está vista la profesión? Vamos a ver, yo quiero pensar, porque de siempre, desde que el mundo es mundo y la abogacía existe, pues siempre existieron muchos chistes, muchos tópicos, el chiste del abogado, que para qué discuten dos personas y el bien por el que estás discutiendo se va a quedar el abogado. Bien. Quiero pensar que estamos en un mundo de tópicos y de chistes y que no va más allá de eso. Quiero pensarlo. De todas maneras, lo que no podemos es llevarnos a engaños. Estamos en tiempos convulsos, muy convulsos. Y en los tiempos convulsos, pues las críticas arrecian y las bofetadas, hablando en plata, se reparten por doquier. Entonces, en este momento, estamos un poco, si no mal vistos, sí en el vórtice del huracán, no solamente los abogados. Fíjate que incluso a la magistratura, a los jueces, solo tienes que ver el periódico, ¿no? Que si este juez hizo, por qué soltó, por qué está esta persona en la calle cuando tenía que estar. Miren ustedes, es que los jueces y los abogados no hacemos las leyes. Los abogados las utilizamos para la defensa de nuestros patrocinados y los jueces las aplican para hacer justicia, ¿no? Pero no las hacemos nosotros. Realmente son los legisladores quienes las hacen. No quiero echar balones fuera con esto, no. Pero no se nos considere que nosotros somos los culpables de aquello que tengamos que utilizar porque así está legislado. No. Creo que realmente es una injusticia fruto de estos tiempos convulsos que a todos aquellos que giramos en torno a la justicia pues se nos tiene un poquito, por qué no decirlo, vituperados. En cualquier caso, de ser esto así, independientemente de por esto que acabo de decir, no cabe duda que hay una forma de intentar paliarlo, y esa forma es honestidad, honestidad y honestidad. Si un profesional, ya no digo un abogado, no, un profesional es honesto consigo mismo, es honesto con sus clientes, pacientes, con las personas para las que trabaja, y en nuestro caso nosotros somos honestos ante los tribunales, estoy convencido de que esta imagen que tenemos, tópica o no, de chiste o no, pues indudablemente quizá cambiara un poquito, sí. Es una pena que se legisle tanto, ¿no? Es que en este país es una diarrea absoluta en cuanto a legislación se refiere, ¿no? Es una cascada, hay una inflación legislativa increíble. Yo estuve precisamente este fin de semana y finales de la semana pasada en un congreso y estuve con un magistrado del Supremo, un admirado y conocido mío y amigo, y decía que es que, vamos a ver, que es que la legislación hoy en día está desbocada. Se está legislando demasiado, quizá se legisla más de lo que reclama y requiere la sociedad. Y eso en sí mismo ya es, sin lugar a duda, un hándicap, un problema. Yo creo, Pablo, que es un síntoma que las cosas no van bien. Es un síntoma de que las cosas no van bien. Somos el país que más legisla posiblemente del mundo. Evidentemente, las cosas no van bien. Fíjate, parece que hubieras leído un perfil que tuve yo en mi WhatsApp hace poquito. Y es que lo puse porque ese es el sentimiento. Cuando mucho se prohíbe y cuando mucho se obliga, mucho está fallando. Claro. Mucho está fallando. No haría falta, pero te lo acabo de decir, Carlos, tiempos convulsos para todo.
Antes decías que uno siempre echa de menos algún número más bajo cuando realmente empieza en la carrera para que no le traten de novel, de pardillete, ¿no? Sí. Y sin embargo todo lo contrario cuando uno ya tiene cierta experiencia. Tú ya la tienes. ¿Qué se le puede decir al chaval que sale ahora de la carrera recién horneado? Pues mira, sí, yo tras mis 29 años, Carlos, bueno, ya empiezas a tener las cosas claras, mal asunto sería si así no sucediera. Yo les diría que van a trabajar, van a dedicarse a una carrera apasionante, como antes dije, pero igualmente dura. Entonces, los consejos se ciñen en mucho estudio, mucho trabajo y, tengo que repetir, mucha honestidad contigo mismo, con tu cliente y ante los tribunales. ¿Por qué? Mira, salvo que uno sea una persona brillante con una lucidez extraordinaria, que las hubo, las hay y las habrá, y de estos chicos y chicas que empiecen ahora seguro que habrá muchos, y que pasen a la historia por ser unos juristas extraordinarios, pues entonces, fantástico, maravilloso, maravilloso. Pero la inmensa mayoría de los abogados de a pie, pues, ¿qué estela vamos a dejar? La de ser unos juristas extraordinarios y brillantes, quizá no. Quizá la de, pues, hombre, Pablo Mori, ¿qué tal compañero fue? Cuando mis compañeros hablen de mí, ¿fue un mal compañero? Fue un buen compañero. Que los jueces digan, Pablo Mori ante los tribunales, ¿cómo es? ¿Es honesto? ¿Defiende lo indefendible y con artes quizá no de buena lid? Hombre, pues no lo hace. Yo creo que hay que luchar por dejar esa estela. Y por supuesto, si junto con esa, además, pasas a la historia por brillantez, lucidez y ser un jurista extraordinario, fenomenal. Pero por lo menos lo primero, intentar conseguirlo. Eso cambiaría muchas cosas. ¿Qué ha cambiado en los años que tú llevas en la profesión, en la abogacía? Posiblemente, y yo apunto, una de las cuestiones que realmente se han podido cambiar en los últimos años, sobre todo, son las nuevas tecnologías, que evidentemente están radicalmente cambiando el mundo de la justicia, ¿no? Y lo van a cambiar muchísimo más, porque todo esto está en continua evolución. Pero ¿qué ha cambiado en líneas generales en la abogacía en estos 20 y tantos años, casi 30? Pues mira, lo dije en la campaña electoral para estas elecciones, dije que no quise calificarlo de preocupación, porque no lo es, aún no lo es, pero sí como una llamada, un toque de atención, pues eso que estaba hablando del compañerismo, ¿no? Yo no pulso la misma intensidad de compañerismo que pulsaba antes. Sí, esa llamada telefónica entre dos compañeros, oye, mira, vamos a hacer esto, no te preocupes, Pablo, lo hacemos fenomenal, ya redactaremos un documento, porque obviamente no pueden quedar las cosas en el aire, pero ese documento era ya un poco para, digamos, enmarcar un acuerdo ya hecho y que sabías que se iba a respetar, ¿no? Hoy quizá haya que tener un poco más de cuidado, hoy existe más el donde dije digo, Diego, que eso viene obligado muchas veces por esa crispación que hay entre la relación cliente-abogado. Eso es otro tema que también observo, ¿no? La relación que había entre cliente y abogado era muy fluida, era muy tensa, muy extensa, quiero decir. El cliente se sentía amparado con su abogado y para eso iba él. Y hoy muchas veces tienes la sensación de que cuando un cliente viene a tu despacho y te hace preguntas y te está analizando, está intentando que no seas como su enemigo, o sea, tiene miedo a que le falles, ¿no? Entonces veo, ¿qué es lo que noto? Crispación, clientes, abogados, y crispación, abogados, y crispación, jueces, abogados. Esto yo no lo pulsaba, yo no lo veía en mis años de inicio. Noto y observo, y eso sí que es muy problemático porque es incómodo, verdaderamente incómodo, veo una cierta crispación entre jueces y abogados. Y no, porque todos estamos luchando por lo mismo y para lo mismo. Todos giramos en torno a la justicia, con nuestros trabajos distintos y diferentes, pero todos en torno a la justicia. Eso debería solucionarse. Has estado en un congreso, concretamente en Ámsterdam. Sí. ¿Qué conclusiones en ese congreso?
Bueno, fue un congreso específico, no fue general de la abogacía, es un congreso de vicios constructivos. Se trataron temas, bueno, pues bastante puntuales, un poco específicos, ¿no? Que quizá pues sería de prescripción, de cómo hay que efectuar las reclamaciones, del problema existente ahora, claro, con tanto derecho mercantil, que en demandas que se demandan a personas físicas y jurídicas, y la persona jurídica pues entra en concurso, entonces se va al juzgado de lo mercantil. Pues bueno, cómo solventar esa situación, que realmente son situaciones jurídicamente bastante incomprensibles, ¿no? O sea, que en un juicio pues se ventile a unas personas y luego otra tenga que ir al juzgado de lo mercantil y ya no se le pueda juzgar. Bueno, pues temas generales. Conclusiones. Pues vamos a ver, Carlos, ya lo dijimos, se está legislando demasiado. Se está legislando demasiado y como si esto, como dije, ya es un problema en sí mismo, pues muchas cosas quizá no se legislen tan bien como debieran, ¿no? Y entonces, pues ese es el trabajo de los magistrados, ¿no? En la medida de lo posible, pues sanar o al menos reconducir dentro de sus posibilidades las leyes que apliquen, sí. Las tasas han tenido, bueno, una consecuencia realmente importante para los ciudadanos, nefasta para los ciudadanos y nefasta para el abogado. Sin duda. Sin lugar a duda. Vamos a ver, es un tema, eso lo hablamos, lo que pasa es que ya lo hablamos bueno, no se tocó en este congreso porque es un tema que ya se da, hombre, independientemente de porque ya se solucionó un poquito, porque realmente ya estaba muy hablado, pero ciertamente, claro, es que ¿cuántos recursos, Carlos? ¿Cuántos, ya no digo interposición de demandas, pero demanda ya interpuesta? ¿Cuántos recursos, si la sentencia no era favorable al defendido, a nuestro cliente, pero podía ser defendible, recurrible, cuántos nos interpusieron recursos? Pues claro, porque va a tu patrocinado y te pregunta, oiga, ¿y esto realmente en la audiencia tenemos posibilidades? Hombre, posibilidades sí, certezas no. Certezas no. Y le va a costar tanto. Sí. Amén de mis honorarios de procurador, de tasas, tanto. Y bueno, pues cuántas veces escuchamos la respuesta, bueno, pues mire, déjelo como está. Indudablemente, eso es un perjuicio, bueno, para los abogados, pero que en definitiva es el menor de los perjuicios. El nuestro es indirecto. El directo es el del ciudadano que ve cercenada su posibilidad de acudir a la justicia por una cuestión económica, ¿no? En fin, el tema bueno, parece que está imperando el sentido común y está reconduciéndose. No totalmente, pero sí en parte. Y finalizando, bueno, nueva Junta de Gobierno. El próximo día 29 concretamente comenzará una nueva etapa en el Colegio de Abogados de Oviedo que de alguna manera representa el continuismo con respecto a la anterior Junta de Gobierno que en aquel momento presidía Enrique Valdés Joglar, y a nadie se le caen los anillos por decir que realmente lo que se quería hacer era una labor de continuidad porque se estaban haciendo las cosas bien. Queda mucho por hacer, pero hay mucho sembrado, ¿no? Muchísimo sembrado, muchísimo. Realmente era un tema que debatíamos cuando queríamos captar el voto en estas elecciones de los abogados jóvenes, de la gente más joven. Pues decía nuestro decano, Ignacio, decía, claro, es que tenemos que intentar hacer ver a esta gente joven que lleva 4 años o muy poco tiempo en la profesión, tenemos que intentar hacer ver que todo esto que está haciendo ahora el colegio, este centro de formación, estos cursos, esta enseñanza, todo esto, que igual piensan, como llevan poco tiempo, igual piensan que siempre existió, igual piensan que siempre fue así. Entonces, claro, quisimos hacerles ver, no, esto no siempre fue así, eso se hizo así, gracias a una labor extraordinaria, esforzadísima y acertadísima. Y eso, por supuesto, que va a seguir absolutamente todo y mejorando en la medida de lo posible, claro. Claro que no se nos cayeron los anillos, puede decir que somos continuistas, o que sí, yo no estaba, pero yo voy a ser un nuevo que evidentemente, hombre, parecería que sonaría un poco a desgana decir, madre mía, me cruzo los dedos que quedemos como estamos. No es esa la filosofía. No es que quedemos como estamos. No, es continuar la misma labor que se estaba realizando y en esa dirección. Y mejorarla, pero evidentemente dentro de estos cauces acertadísimos que ya se hicieron.
Pablo Mori, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en La Venia, en el programa del Colegio de Abogados de Oviedo. Muchísimas gracias, muy buenas tardes y que tenga usted mucha suerte en lo profesional y en esa Junta de Gobierno, en esa nueva Junta de Gobierno. Esperemos que así sea. Esfuerzo voy a poner. Gracias a ti, Pablo. Carlos. Nosotros volvemos la próxima semana, será aquí en La Venia, el programa del Colegio de Abogados de Oviedo en Telecable.